el miedo cobra vida. Susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se barriten la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Buenas noches, queridos acólitos del Averno. ¿Estáis solos? Espero que sí, porque esta noche os llevaré a un lugar donde la soledad es una condena y el silencio esconde gritos. Nos adentraremos en el corazón del desierto de Atacama, en Chile, a un lugar olvidado por el tiempo y asolado por la tragedia, el cementerio de la Noria. No es solo un camposanto, es un testimonio de un sufrimiento brutal, un eco de vidas truncadas y un epicentro de lo inexplicable. Preparaos, porque aquí, bajo el sol implacable y las estrellas indiferentes, los muertos, se dice, no siempre descansan. Aquí, el polvo del desierto guarda secretos que te harán cuestionar la línea entre la tumba y la vida. Luego hablaremos de la leyenda del judío errante y su eterno vagar sin descanso, y también de los dioses egipcios del tránsito entre los mundos, el que conocemos y el que está al otro lado. Y para finalizar, pues como siempre, una profunda reflexión que estoy seguro os despertará esa chispa que algún día os iluminaba y ahora ha perdido algo de intensidad. Arrancamos, Ecos del Averno. Bienvenidos. Para comprender la energía que impregna el cementerio de la Noria, primero hay que conocer su origen. Este lugar fue una vez una oficina salitrera, un pujante pueblo minero en el norte de Chile, nacido de la fiebre del salitre a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Imaginaos, queridos amigos, un oasis de actividad en medio de la nada, con sus casas, su escuela, su pulpería. Miles de hombres, mujeres y niños vivían y trabajaban aquí, bajo un sol abrasador, extrayendo el oro blanco de la tierra, el nitrato tan codiciado en todo el mundo. Pero la vida en las salitreras era brutal, era durísima. Las condiciones laborales eran infrahumanas, jornadas extenuantes, un calor sofocante, como el que estamos viviendo estos días aquí, pues todavía más. Polvo que se metía en cada poro, enfermedades que acechaban en cada esquina.
Los salarios a menudo se pagaban con fichas que solo podían gastarse en la propia pulpería de la compañía, creando un sistema de endeudamiento perpetuo. Era una vida de servidumbre disfrazada. Muchos mineros, exhaustos, enfermos o accidentados, por desgracia, pues morían en el lugar de trabajo, lejos de sus familias y lejos de sus hogares. La noria, como muchas otras salitreras, no escapó a la tragedia. Cuando la demanda mundial de salitre cayó drásticamente debido a la invención del salitre sintético, a principios del siglo XX, la bonanza se esfumó. Los pueblos fueron abandonados de la noche a la mañana. La noria se convirtió en un pueblo fantasma, un esqueleto de adobe y madera carcomido por el tiempo y el olvido. Las casas se desmoronaron, la escuela quedó vacía, el viento se llevó los recuerdos. Pero no todos los que vivieron allí se fueron. Muchos de ellos, los que murieron en la mina, los que no pudieron escapar de su pobreza o su destino, se quedaron enterrados en el pequeño y desolado cementerio que se situaba a las afueras del pueblo. Un cementerio que hoy es el verdadero corazón de la oscuridad de la noria. Si os atrevéis a visitar la noria hoy, queridos oyentes, el primer impacto visual será desolador. Ruinas por doquier, un silencio absoluto, solo roto por el viento. Pero el verdadero shock te espera al llegar al cementerio. No es un camposanto común. Es un lugar donde el respeto por los muertos parece haberse esfumado, víctima de la codicia y el olvido. Las tumbas están, en su mayoría, profanadas. No encontrarás lápidas ordenadas. Verás fosas abiertas, féretros rotos y, lo más perturbador, restos humanos expuestos al sol del desierto, huesos blanqueados, calaveras vacías, fragmentos de ataúdes y ropa que se han desintegrado con el tiempo. ¿Por qué este macabro espectáculo? Los saqueadores. Desde hace décadas, la desesperación o la creencia en tesoros escondidos ha llevado a innumerables profanaciones, dejando a los difuntos sin su último reposo. Imaginaros el impacto, caminar entre tumbas abiertas, sabiendo que los cuerpos de quienes allí descansaban han sido perturbados, arrastrados, dejados a la intemperie. Esta violación del descanso eterno es para muchos la explicación principal de la intensa actividad paranormal que se reporta en la noria. Las almas de esos mineros, de esas familias que sufrieron en vida y fueron vejadas en la muerte, no encuentran la paz. Las cruces de madera están carcomidas, el aire es denso y el paisaje circundante, un desierto infinito, solo acentúa la sensación de aislamiento y desesperanza. El cementerio es un testimonio visual del sufrimiento, un lugar donde la energía de la tragedia parece haberse adherido a la misma arena. Y ahora, queridos amigos, llegamos al corazón de por qué el cementerio de la Noria es conocido como uno de los lugares más embrujados del mundo. Los testimonios de quienes se han atrevido a pasar la noche, o incluso solo unas horas, son consistentemente aterradores y perturbadores. Vamos a hablar de algunas de esas historias que se cuentan por aquellas voces que, como decimos, se han atrevido a acercarse a tan macabro lugar. Los muertos que caminan. Este es el relato más espeluznante. Se cuenta que por las noches los esqueletos de los mineros se levantan de sus tumbas profanadas y deambulan por el pueblo fantasma de la Noria. Imaginad ver esas siluetas, esas formas óseas, arrastrándose bajo la luna del desierto, regresando a las casas donde una vez vivieron o a las minas donde murieron. No hay una explicación racional para estos avistamientos, pero son una de las historias más persistentes y aterradoras de la zona. Voces y llantos.
Los visitantes reportan con frecuencia escuchar gritos desgarradores, llantos lastimeros y murmullos ininteligibles en el aire, especialmente al caer la noche. No hay nadie más. El sonido parece venir de ninguna parte, o quizás de todas partes a la vez, como si las voces de los que sufrieron allí estuvieran atrapadas en un bucle eterno de sufrimiento. Pasos y cadenas. Es común escuchar el sonido de pasos arrastrándose o el tintineo de cadenas, como si los mineros, encadenados por su condena laboral, aún trabajaran en las minas invisibles bajo tus pies. Esta es una manifestación particularmente inquietante, ya que evoca directamente las duras condiciones de esclavitud que sufrieron. Niños fantasma. En el pueblo abandonado y a veces hasta en el propio cementerio se han reportado avistamientos de niños fantasma. Risas infantiles cuando no hay niños vivos, pequeñas figuras que se desvanecen entre las ruinas y la sensación de ser observados por pequeños ojos invisibles. Esto es especialmente conmovedor y aterrador, dado que muchas familias vivían y morían en la noria. Sensaciones físicas y equipo electrónico. Muchos investigadores paranormales y visitantes han experimentado algo muy común cuando suceden fenómenos paranormales, y no es otra cosa que cambios drásticos de temperatura, la sensación de ser tocados o empujados, y la inexplicable descarga de batería de sus equipos electrónicos, incluso recién cargados. Esto sugiere una poderosa energía residual en el lugar. Estos no son cuentos aislados, son experiencias recurrentes que han sido documentadas por investigadores, youtubers de misterio y turistas intrépidos. La noria no solo tiene una historia trágica, tiene una presencia que se manifiesta, se comunica y te hace sentir el dolor de un pasado que se niega a morir. ¿Por qué la noria? ¿Por qué este lugar en particular parece albergar tanta actividad paranormal? Más allá de la profanación de las tumbas, hay elementos que confluyen para crear un vórtice de energía residual. Primero, evidentemente, el sufrimiento extremo. Las vidas de los mineros y sus familias estuvieron marcadas por la explotación, el abuso y la muerte prematura. Las emociones intensas, el dolor, la desesperación y la injusticia se impregnaron en la tierra. Muchos creen que la energía emocional de estas tragedias se adhiere al lugar creando un eco que se reproduce una y otra vez. Segundo, la profanación y el respeto negado. En muchas culturas, la violación del descanso final es una afrenta terrible que puede atrapar a las almas. Los cuerpos expuestos, los huesos esparcidos, todo esto simboliza un descanso que nunca fue concedido, una indignidad final que mantiene a los espíritus atados a su sufrimiento terrenal. Y tercero, el aislamiento. El desierto de Atacama es vasto e implacable. La noria está verdaderamente en medio de la absoluta nada. Esta soledad, esta falta de presencia humana constante, permite que las energías y las manifestaciones paranormales se desarrollen sin interrupciones, sin la, entre comillas, contaminación de la vida cotidiana. Es un lienzo en blanco para lo sobrenatural. Noria nos recuerda que la historia tiene cicatrices profundas, que el sufrimiento de una época puede dejar huellas invisibles pero palpables, que no todos los que mueren encuentran la paz, y que a veces la verdadera maldición no es la muerte, sino la incapacidad de desaparecer, de encontrar el olvido y el descanso. Hemos recorrido, queridos amigos, el cementerio de la Noria. Hemos sentido el viento del desierto y escuchado los ecos de esas almas errantes. Os he mostrado la verdad de un lugar donde el pasado se niega a ser enterrado. Y ahora os pregunto, ¿os atreveríais a visitarlo? ¿A caminar entre esas tumbas abiertas? ¿A
a escuchar los susurros del viento, a sentir la mirada de los que ya no están. La noria es un lugar que te desafía, te invita a enfrentar tus miedos más profundos, a cuestionar lo que crees saber sobre la muerte y el más allá. Si alguna vez estáis por allí y decidís ir, recordad, tened mucho respeto y quizás, solo quizás, una ofrenda silenciosa para aquellos que aún vagan buscando la paz que la vida y la muerte les negaron. Y después de explorar el polvo y los lamentos de la noria, en este capítulo de hoy de Ecos del Averno, nos vamos a trasladar a conocer una maldición milenaria de un bagaje eterno. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora vamos a caminar juntos por los senderos polvorientos del tiempo, a indagar en un alma condenada, a sentir el peso de una eternidad que jamás termina. Hoy la figura que nos aguarda es una sombra milenaria, el judío errante, un ser maldito a presenciar el fluir incesante de la historia y a ver la vida pasar una y otra vez, mientras él permanece. Una leyenda, una parábola o quizás un eco de su paso aún resuena cerca de ti en esta misma noche. Acompañadnos porque el camino que recorreremos hoy es largo. Cada paso, cada siglo, te acercará más al corazón de una condena inquebrantable. Para entender esta tragedia, esta agonía sin fin, tenemos que ir al principio. Remontad vuestra mente conmigo al Jerusalén del siglo I. Imaginad el polvo bajo vuestros pies, el clamor de la multitud, la tensión palpable en el aire. Es la víspera de una crucifixión, un momento que cambiaría la historia y condenaría a un hombre para siempre. Es aquí donde nace Ahasverus o Juan Butadeus, da igual el nombre. Lo importante es el instante. Jesús de Nazaret, exhausto, arrastrando una cruz que le abría la espalda, se detiene justo frente a la casa de un zapatero, quizás un portero. Solo pide un momento, un instante de reposo antes del final. Pero la respuesta, queridos oyentes, fue un latigazo de crueldad, fría, cortante. El hombre, harto de la interrupción, con un desprecio que aún hoy se siente, le espetó: «¡Anda, Jesús, anda! ¿Por qué te detienes?» Y Jesús, con la voz quebrada por el dolor, pero con una mirada que debió helar la sangre, respondió. Imaginad ese momento, la profecía que selló un destino. Yo me iré y descansaré, pero tú andarás hasta mi segunda venida. ¿Sentís el peso de esas palabras? En ese instante, el zapatero dejó de ser un simple hombre. Fue despojado de su nombre, de su humanidad, y revestido con el manto de su propia ofensa. Se convirtió en el judío errante, condenado, sin fin, sin descanso, testigo de una historia que le ignora, prisionero de su propio pecado. Este es el origen, la chispa de su existencia, y nos revela la verdadera naturaleza de su tormento. Una vida sin propósito más allá de la maldición, una existencia solitaria donde la muerte es una quimera y el descanso un sueño que se desvanece con cada amanecer. Este relato, aunque anclado en la fe, resonaría en la Europa medieval con una fuerza terrible, como un escalofrío que recorre la espina dorsal. La leyenda del judío errante no es un cuento estático, no, ha mutado, ha crecido y lo más inquietante,
ha sido testimoniada a lo largo de los siglos, no por un solo relato, sino por una miríada de encuentros. ¿Te atreverías a decir que todos son inventos? Yo creo que no. El primer registro que lo catapultó a la infamia fue el breve relato de un tal judío llamado Ahasverus, publicado en 1602. El obispo luterano Paul von Eytzen afirmó haberlo encontrado. Sí, efectivamente, haberlo tenido frente a él en Hamburgo en 1542. Lo describe con pelos y señales. Un hombre mayor, barba larga, triste, demacrado. Un hombre que hablaba todas las lenguas y que conocía eventos de siglos pasados con una precisión escalofriante. Este relato, queridos oyentes, corrió por toda Europa como un fuego salvaje, dándole a la leyenda un carácter de noticia, de suceso real. Pero von Eytzen no fue el único. Los siglos siguientes vieron una explosión de supuestos avistamientos. ¿Imagináis la escena? En la Francia del siglo XVII se hablaba de un hombre misterioso, viejo pero con una energía inexplicable. Aparecía en pueblos remotos, hablando del Imperio Romano como si lo hubiera presenciado ayer. Un monje benedictino lo describió como un asceta, con ropas raídas, que rechazaba la caridad. Solo pedía agua. ¿Podría ser él, vagando por los campos franceses? En la Inglaterra del siglo XVIII, los periódicos se llenaban de reportes. El misterioso forastero, sobre todo en ciudades portuarias. Siempre la misma historia. Un viajero incansable, un pozo de conocimiento geográfico e histórico. Afirmaba ser el judío errante. Su aparición, a menudo, coincidía con presagios o eventos inminentes. ¿Era acaso un profeta maldito? En la Europa del Este, Rusia, Polonia, en los siglos XIX y XX, su figura se fundió con el folclore. Lo llamaban el caminante silencioso o el hombre viejo. Su presencia podía ser un presagio de desastre o, extrañamente, de un gran cambio. La gente del campo juraba haberlo visto en caminos solitarios. Sus ojos llenos de una tristeza milenaria. Incluso en América, con la fiebre del oeste, hay relatos. Vaqueros y pioneros que se cruzaron con un viejo enigmático. Contaba historias de la antigüedad. Parecía haber estado en cada rincón del mundo. Relatos susurrados alrededor de hogueras en tabernas ruidosas. Le daban un aura casi sobrenatural, como un espíritu de la tierra que nunca descansaba. Cada uno de estos testimonios, dispersos, a veces contradictorios, teje la compleja tela de la leyenda. No importa si son invenciones, malinterpretaciones o simples anécdotas magnificadas. Lo crucial es su acumulación. Siglo tras siglo han infundido al judío errante una verosimilitud inquietante. Han transformado una maldición teológica en un fenómeno casi tangible, un espectro de la existencia humana que vaga por los márgenes de la propia realidad. ¿Y si su sombra se ha cruzado con la tuya sin que lo supieras? Olvidaros del mito por un momento, queridos acólitos del Averno. Pensad, imaginad, ¿qué significaría vivir con la inmortalidad como una condena? No hay muerte, no hay descanso, solo la perpetua, asfixiante continuidad de la existencia. El verdadero tormento del judío errante no es el cansancio físico, no. Es el peso insoportable de la soledad. Pensadlo bien. Ver a los que amáis nacer, crecer, envejecer y morir, una y otra vez. Construir lazos solo para verlos desvanecerse en el polvo del tiempo. Cada amanecer es un recordatorio brutal. Tú permaneces inmutable, mientras todo lo demás fluye, se desintegra. Esta soledad no es la ausencia de compañía, es la imposibilidad de una conexión duradera,
de un verdadero hogar. Es una tortura existencial que te carcome el alma. ¿Y la desesperación? ¿Qué propósito puede tener una vida que no tiene fin? Él no es un héroe inmortal, no. Su existencia es la de un testigo pasivo, un observador eterno. No puede escapar de sí mismo ni del recuerdo punzante de su ofensa. Cada ciudad que pisa, o cada rostro que cruza, es un eco de lo que perdió, de lo que nunca más tendrá. La ausencia de un fin, de un punto de llegada. Convierte cada día en una repetición agotadora, un ciclo de vagar sin esperanza. Además está el conocimiento acumulado, siglos de historia, tragedias y triunfos, la caída de imperios. El judío errante sería un depositario de una sabiduría inmensa, sí, pero también de un dolor inmenso. Plagas, guerras, revoluciones. ¿Cómo se procesa todo ese horror o toda esa belleza sin la capacidad de olvidar, sin la posibilidad de un cierre? Este conocimiento lo aislaría aún más, transformándolo en un anacronismo viviente, incapaz de compartir su experiencia con los efímeros mortales. La figura del judío errante nos confronta con nuestros propios miedos más profundos, ¿verdad? El miedo a la soledad que te hiela los huesos, el miedo a la insignificancia, el miedo a una existencia sin propósito y, paradójicamente, el terror a una vida que jamás, nunca jamás termina. Él te obliga a reflexionar sobre el verdadero valor de la mortalidad, la belleza del fin, la dulce liberación que solo la muerte puede ofrecer. Es un espejo oscuro de la psique humana, que refleja el anhelo de trascendencia, pero también la terrible carga que esa trascendencia podría acarrear. La maldición no es solo una sentencia divina, queridos amigos, es un abismo existencial que se abre bajo sus pies, paso a paso, siglo tras siglo. ¿Podríais soportarlo vosotros? La fuerza simbólica del judío errante ha trascendido las fronteras del mito, ha impregnado el arte, la literatura, la cultura. Su figura ha servido como arqueotipo para explorar los temas más universales: el castigo, la redención, la soledad, la inmortalidad, la búsqueda desesperada de sentido en un mundo que no lo ofrece. Desde el Renacimiento hasta hoy, incontables mentes creativas han bebido de esta fuente. Pensad conmigo. En la literatura, por ejemplo, la obra cumbre es El judío errante, de Eugène Sue, de 1844. Un éxito rotundo. Aquí el personaje se transforma en un símbolo de la lucha contra la injusticia, contra la opresión. Gana un matiz heroico, menos de condenado. No solo sufre, actúa. Se convierte en un catalizador, un observador con un propósito moral. ¿Te imaginas el impacto de ese personaje en la época? Mary Shelley, en su Frankenstein, explora esta misma inmortalidad y soledad a través de la criatura. ¿No sentís esa conexión? La criatura es un eco del judío errante en su búsqueda eterna de compañía y comprensión, condenada a vagar sin consuelo. Samuel Taylor Coleridge, en La balada del viejo marinero, aquí nos presenta un alma que, como nuestro errante, es condenada a narrar su historia una y otra vez. El remordimiento, la falta de paz, elementos que se entrelazan con la maldición del judío errante. Y las imágenes también. Por ejemplo, las impresionantes ilustraciones de Gustave Doré. Sus grabados capturan la desolación y el drama. Muestran su paso por paisajes desolados, ciudades bulliciosas, siempre con esa expresión de profunda tristeza y cansancio. Esas imágenes son las que tenéis en la mente, ¿verdad?, cuando pensáis en él. En la música, Richard Wagner se inspiró en la leyenda del holandés errante, un capitán condenado a navegar los mares eternamente. No es directamente nuestro judío, pero el paralelismo en la condena, la redención imposible, la soledad es innegable.
Esta ópera nos muestra cómo la maldición eterna se expandió y hoy, en el cine, en la televisión, personajes inmortales, viajeros del tiempo, todos beben de esta fuente, exploran las cargas y las bendiciones de una existencia prolongada más allá de los propios límites humanos. Este legado cultural nos demuestra algo fundamental. La leyenda del judío errante no es solo un cuento antiguo, es un vehículo, una herramienta para explorar las preguntas más fundamentales de nuestra propia existencia. Recordáis que, en el fondo, todos teméis la soledad, todos buscáis un propósito, todos anheláis, en última instancia, el descanso final. La figura del judío errante, en su incesante peregrinaje, te invita a reflexionar sobre tu propio viaje. Un viaje con un final, un viaje con un sentido, ¿o no? Y así llegamos al final de nuestro viaje por la leyenda del judío errante, una figura que, a pesar de sus orígenes antiguos y su evidente carácter mítico, sigue provocando un escalofrío en nuestro espinazo y una profunda reflexión en nuestra mente. En la era moderna, con el avance imparable de la ciencia o con la disminución de la fe ciega en lo sobrenatural, ¿sigue teniendo cabida una leyenda como esta? La respuesta es un rotundo sí. Su supervivencia no se basa en que creas literalmente que existe, se basa en su asombrosa capacidad para hablarte de verdades universales, de verdades atemporales. El judío errante es el arquetipo del exiliado, del forastero, de aquel que no encaja. En un mundo cada vez más conectado, pero paradójicamente también más fragmentado y polarizado, su figura resuena con la experiencia de millones de personas que se sienten desarraigadas, sin un hogar, sin un lugar al que pertenecer. Es el eco de aquellos que vagan en busca de un refugio, de una tierra prometida que parece siempre inalcanzable. ¿No lo sentís? Es también una reflexión sobre la culpa y la redención. Aunque la maldición original es un castigo, la persistencia del judío errante, en algunas versiones, buscando el perdón o el fin de su sufrimiento, nos habla de la esperanza inherente en el ser humano, incluso en las circunstancias más desesperadas. ¿Es posible la redención para quien haya sido condenado a la eternidad? La leyenda lo deja abierto. Os invita a vosotros a la reflexión. Finalmente, el judío errante es un recordatorio constante de nuestra propia mortalidad. Su condena nos obliga a apreciar la finitud de nuestra existencia, la dulzura del descanso, la importancia de cada instante que vivimos. Es un contraste oscuro que resalta la luz de nuestra propia vida limitada. La verdadera tragedia, nos dice la leyenda, no es morir, sino ser incapaz de hacerlo. Esta leyenda seguirá vagando por el imaginario colectivo, susurrando sus viejas historias a los vientos. No deja de ser un recordatorio inquietante de que algunas condenas, una vez pronunciadas, pueden perdurar mucho más allá de lo que nuestra mente puede concebir. Quizás en alguna ciudad antigua o en algún camino solitario aún sigue caminando, un testigo silencioso, un eco milenario, buscando un descanso que solo la segunda venida, o quizás un acto de compasión, pueda finalmente concederle. Para continuar, vamos a embarcarnos en el viaje más trascendental que un alma egipcia podía imaginar, el cruce del inframundo. No solo hablaremos de dioses, vamos a conocer a los guardianes de ese paso, a los seres que deciden quién cruza y quién se queda varado para siempre. Sus nombres son susurros en la oscuridad, Nenti y Mahav, los barqueros del Averno. Preparad vuestra alma, porque este río que surcaremos es traicionero, y la verdad que revelaremos te mostrará lo delgado que es el velo entre la vida y la oscuridad eterna. Y para entender
a estos enigmáticos barqueros, primero debemos comprender el universo del difunto en el antiguo Egipto. La muerte para ellos no era el final, sino una transición, un viaje. Y ese viaje tenía un destino, el Duat, el vasto y peligroso inframundo. No era un lugar de castigo eterno al estilo occidental, sino más bien un reino de pruebas, transformaciones y encuentros con deidades y demonios. El objetivo final era alcanzar los campos de Aaru, el paraíso, un lugar idílico de abundancia y reposo junto a Osiris. Pero llegar allí no era sencillo. El Duat estaba cruzado por ríos flamígeros, lagos de fuego, puertas custodiadas por seres terroríficos y vastas extensiones de oscuridad. Era un laberinto espiritual donde el alma, o Ba, y el cuerpo espiritual, o Ankh, debían navegar. Y en el corazón de esa travesía, ¿qué creéis que era lo fundamental? Un río, el río del inframundo. Y para cruzarlo, claro está, necesitabas un barquero. Imaginad este concepto. El alma del difunto, despojada de su cuerpo terrenal, se encontraba ante un caudaloso río oscuro, posiblemente una representación subterránea del Nilo mismo, o de algún abismo primordial. Sin una embarcación o sin un guía, el alma quedaría varada para siempre en la orilla, condenada a la no existencia, al olvido. De ahí la vital importancia del barquero. Estos seres no eran simples transportistas, eran guardianes del umbral, conocedores de los secretos del Duat y a menudo jueces de la pureza y el conocimiento del difunto. Su papel iba mucho más allá de mover una barca. Era una prueba en sí misma. ¿Conocías los hechizos? ¿Eran tus intenciones puras? ¿Habías vivido una vida justa? Si no es así, la barca no se movería. Te dejarían atrás, en la orilla de la desesperación. Es un recordatorio impactante de que incluso en la muerte, los egipcios creían en el mérito y en el conocimiento como llaves para el más allá. El barquero era tu última esperanza y tu primer juez después del juicio de Osiris. Adentrémonos, pues, ahora en la figura de Nenti, cuyo nombre significa mi viajero o el que viaja. Este dios, inicialmente un dios local del Alto Egipto, asociado a la minería y a los oasis, se abrió paso en el panteón del inframundo de una forma peculiar. Nenti no era un dios benevolente en el sentido tradicional. Al contrario, se le consideraba temperamental, volátil y a veces directamente peligroso para el difunto. Su figura más conocida es la de un barquero de transbordador. No un barquero en el río del Duat, sino un guía que transportaba a los dioses y a veces a las almas calificadas a través de peligrosas extensiones de agua dentro del mundo terrenal, antes de que el viaje al Duat comenzara realmente o incluso para cruzar ciertos pantanos o lagos dentro del propio inframundo. A Nenti se le representaba con la cabeza de un halcón, aunque no siempre llevaba la doble corona como Horus, lo que denotaba su independencia y a veces su naturaleza impredecible. ¿Y por qué era tan temido? Los textos funerarios, especialmente los textos de los sarcófagos y el libro de los muertos, revelan su carácter. Nenti podía negarse a transportar al difunto si no conocía los hechizos correctos, si no le ofrecía el tributo adecuado o si simplemente no le apetecía. Imaginad ese momento, vuestra alma ansiosa por avanzar y un dios caprichoso que os mira con ojos de halcón exigiendo una contraseña, un pago o una demostración de rectitud. De hecho, hay pasajes donde el difunto debe halagarlo o incluso amenazarlo con conocimientos mágicos para convencerlo. Se le asocia con un incidente mítico, donde, debido a su parcialidad en un juicio divino, que fue el conflicto entre Horus y Set, fue castrado por Ra, o en otras versiones sufrió una grave herida. Esto te dice mucho de su carácter indomable y su tendencia a seguir sus propias reglas. Nenti era un recordatorio de que el viaje al más allá no estaba garantizado, ni mucho menos.
que incluso los dioses podían ser obstáculos y que el conocimiento esotérico era tu mejor salvación. No dependías de su bondad, sino de tu preparación, una figura que te mantenía en vilo hasta el último momento. Si Nenti era el barquero caprichoso, Maaf era la personificación del misterio y de la inmensidad del Duat. Su nombre es tan evocador como su función, el de la cara hacia atrás o el que mira hacia atrás. Es un barquero mucho menos documentado que otros, pero su presencia, aunque sutil, es crucial para entender la complejidad del viaje del alma. Maaf no era un dios que se encontrara fácilmente. Se le menciona específicamente en el capítulo 99 del Libro de los Muertos, un capítulo dedicado a cómo obtener una barca en el inframundo. Y aquí, queridos amigos, viene lo inquietante. Maaf era el barquero de un vado profundo, o un estanque de la putrefacción dentro del Duat, es decir, un lugar especialmente peligroso, posiblemente la antesala a los campos de Aaru o a zonas de juicio más severas. La particularidad de Maaf era su mirada. ¿Os imagináis a un barquero que rema mientras mira hacia atrás, hacia la orilla de donde vienes? Este detalle no es solo una curiosidad, simboliza su conocimiento de los caminos. Él nos mira a vosotros, mira el origen, el punto de partida, los peligros que has dejado atrás o los que aún acechan en las sombras del Duat. Su rostro, girado hacia atrás, podría sugerir una vigilancia constante, una conciencia de lo que se aproxima y de lo que se deja atrás. Era un ser que comprendía la totalidad del viaje, no solo el tramo presente. Para Maaf, el difunto también debía conocer los nombres de las partes de su barca. Sí, efectivamente, cada tabla, cada remo, cada mástil tenía un nombre mágico que debía ser pronunciado correctamente. Si fallabas, el viaje se detenía. La exigencia de este conocimiento detallado nos muestra una vez más la visión egipcia. La salvación no era un regalo, era un derecho ganado a través de la vida recta y la preparación ritual. Maaf, con su mirada hacia atrás, te recordaba que tu pasado, tus acciones y tu preparación eran tan importantes como tu destino. Él te llevaba hacia adelante, pero con la sabiduría de lo que ya habías enfrentado. Era un guía en la oscuridad, pero uno que te obligaba a recordar cada detalle de tu travesía. La figura del barquero del inframundo no es exclusiva de Egipto. Es un arqueotipo universal que resuena en innumerables mitologías y culturas. ¿Os habéis preguntado por qué? Porque la idea de un viaje después de la muerte y de un guía para ese viaje es fundamental para la psique humana ante lo desconocido. Piensa en el más famoso de todos, Caronte, el barquero del Hades en la mitología griega. Cruza las almas a través de los ríos Aqueronte o Estigio. Exige una moneda, un óvulo, colocado bajo la lengua del difunto. Sin ese pago, el alma quedaba varada por 100 años. La similitud con Nenti y Maaf es asombrosa, ¿verdad? La necesidad de una tarifa o conocimiento para el paso es un hilo conductor. Este paralelismo subraya la profunda necesidad humana de dar sentido al más allá, de estructurarlo, de entender que la muerte no es un salto al vacío total, sino un viaje, aunque peligroso. Los barqueros representan la transición, el punto sin retorno. Son los guardianes de las puertas finales, los que nos confrontan con las consecuencias de nuestra vida terrenal. Además, la diversidad de barqueros en la mitología egipcia nos muestra la complejidad de su cosmos. No había solo un camino, sino múltiples rutas, cada una con sus propios guardianes y sus propias pruebas. Los barqueros eran la encarnación de la burocracia divina, de los rituales que debías dominar, de las pruebas que debías superar. Nos recuerdan que el viaje de la vida es una preparación constante para ese último e inevitable cruce. ¿Estáis preparados vosotros? Y así, queridos oyentes, hemos navegado por estas aguas oscuras del inframundo egipcio, guiados por los ecos de Nenti y Maaf. Su historia, sus advertencias,
¿Qué nos dicen hoy en este siglo XXI tan alejado de sus creencias? Estos barqueros no son solo figuras mitológicas, son poderosos símbolos de la transición y la redención. Nos enseñan que hay pasajes en la vida y en la muerte que no podemos controlar, que requieren de una guía externa y de un abandono a fuerzas mayores. Te obligan a confrontar la idea de que no siempre puedes dictar tus términos. A veces necesitas confiar, o al menos prepararte para lo desconocido. También son un recordatorio de la importancia del conocimiento y la preparación. Para los egipcios, el libro de los muertos era el mapa, el salvoconducto, el manual de supervivencia en el Duat. Hoy, en nuestras propias vidas, ¿cuánto valor le damos a la preparación, al conocimiento, a la sabiduría para afrontar nuestros propios cruces y transiciones? Ya sean cambios de vida, pérdidas, o simplemente el paso del tiempo. Los barqueros del inframundo nos susurran desde el pasado que la vida es un viaje y que cada paso que damos, cada decisión, cada aprendizaje nos prepara para el siguiente tramo y que en el final no estamos solos. Hay guardianes, hay reglas, hay quizás una barca que nos espera, pero solo si estamos preparados para subirnos a ella, si conocemos los nombres de sus partes, si nuestro corazón es puro. Y eso, queridos oyentes, solo podemos decidirlo nosotros. Y tras explorar estas enigmáticas aguas del más allá, en este capítulo de Ecos del Averno, vamos a continuar con el cierre del programa, así que no os vayáis aún, queridos acólitos del Averno, porque en la reflexión de hoy vamos a tratar un tema con el que seguro que muchos de vosotros y vosotras os habéis sentido identificados alguna vez. Hemos explorado lugares donde los muertos no descansan, donde el pasado se niega a morir, lugares de transición entre dos mundos muy diferentes. Pero ¿qué hay de vosotros? ¿Qué hay de vuestra propia vida? ¿Estáis realmente viviendo o simplemente existiendo? A ti, que estás al otro lado del auricular, escúchame bien. El conformismo es una tumba tibia, cómoda, sin sobresaltos. Es el lugar donde los sueños van a morir en silencio, cubiertos por el polvo de la rutina y el olvido. ¿Cuántas veces te has dicho mañana? ¿Cuántas veces has pospuesto ese primer paso, esa conversación difícil, ese cambio radical que tu alma te grita a voces? La rutina, esa manta pesada, se convierte en tu cárcel y la desidia es el verdugo que te susurra que es más fácil no intentarlo, que ya es tarde, que no eres suficiente. Y te dejas llevar, día tras día, año tras año. Miras al espejo y apenas reconoces al ser vibrante que una vez fuiste, lleno de fuego, de curiosidad, de hambre por el mundo. Te conformas con las migajas, con la mediocridad, con una vida que no te llena, pero que tampoco te asusta. Y te hundes más y más en esa zona de confort, que realmente de confortable no tiene nada. Es más bien una ciénaga que te consume lentamente. ¿No lo sientes? ¿No sientes cómo el tiempo se te escurre entre los dedos como arena fina mientras tus sueños se convierten en cenizas? Pero quiero recordarte algo que has olvidado o que quizás te han hecho olvidar. Tú no eres el espectador pasivo de tu propia existencia. Eres un creador. Llevas dentro de ti la chispa, el poder, la imaginación ilimitada para moldear tu realidad. No eres una hoja al viento, no eres víctima de las circunstancias. Eres el arquitecto de tu destino, el escritor de tu propia historia. Cada latido de tu corazón es una oportunidad para empezar de nuevo, para elegir diferente y para salir de esa prisión autoimpuesta.
Sé que da miedo, claro que da miedo. La incertidumbre, el fracaso, el juicio de los demás. Pero ¿sabes qué es más aterrador? Llegar al final de tus días y mirar hacia atrás con el alma llena de arrepentimiento, con el eco de todos los que hubiera pasado si, porque esa, queridos amigos, es la verdadera maldición, una condena mucho más profunda que la de cualquier judío errante o alma en pena de la noria. Es hora de que te conozcas a ti mismo, de que te quites las vendas, de que escuches esa voz interior que te ruega por más. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué sueño has enterrado bajo capas de miedo y excusas? Desentierra eso. Conecta con tu esencia, con la persona que estabas destinado a ser antes de que el mundo te dijera quién debías ser. No te pido que escales el Everest mañana. Te pido un paso, solo uno. Una decisión pequeña pero firme que rompa con la inercia, que te saque de esa desidia. Haz esa llamada, escribe esa primera línea, aprende esa habilidad, pide esa disculpa o ese perdón. Lucha por tus sueños con la misma ferocidad con la que los defendías de niño, antes de que el conformismo te los arrebatara. No eres eterno, y eso, paradójicamente, es tu mayor bendición. Te da un plazo, una oportunidad finita para hacerlo bien, para vivir con propósito, con pasión, con la certeza de que cada día cuenta. No dejes que tu vida se convierta en un eco de lo que pudo ser. Es vuestro momento, queridos amigos. El Averno real no está bajo tierra. Está en una vida sin pasión, sin desafío, sin creación. Despierta, sal, vuela. El universo está esperando que tú decidas ser el creador de tu propia leyenda. Está esperando que dejes de ser el conformista que se consume en la rutina y te conviertas en el guerrero que lucha por sus sueños. Y recuerda, la oscuridad es solo la ausencia de tu propia luz. Espero que os haya gustado esta nueva entrega de Ecos del Averno. Ya nos queda poquito para finalizar esta primera temporada. Si alguno de vosotros quiere mandar un audio para expresar lo que ha significado esta primera temporada, qué les ha gustado más, qué les ha gustado menos, todo lo que queráis comentarnos sobre el podcast para salir en el especial de cierre de temporada, por favor, enviad un audio o por WhatsApp al 630 10 16 08, una nota de audio, o si queréis, si os es más cómodo, a testimonios@ecosdelaverno.com. Así haremos entre todos un último episodio espectacular donde seamos participativos. Que tengáis una excelente semana, amigos. Y como siempre os digo, estad en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre aquí, en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma.
Chum, chum.